Buenas tardes, este es el tema de definiciones de transformada de Laplace. Entonces vamos a comenzar definiendo lo que es la transformada de Laplace. Sea f una función definida para t mayor que 0, entonces vamos a decir que la integral, ¿sale? Vamos a poner una L cursiva, unas llaves f de t va a ser igual a la integral que va de 0 a infinito de la función e menos st f de t de dt. ¿Sale? Entonces, esto va a ser lo que nosotros vamos a llamar como la transformada de Laplace, siempre y cuando la integral converja. Ahora, vamos a ver unas transformadas de algunas funciones básicas. Entonces, tengo que la transformada de 1 va a ser igual a 1 sobre s, inciso b. La transformada de t a la n va a ser igual a n factorial sobre s a la n más 1. Y nuestro n va desde 1, 2, 3 hasta donde ustedes gusten. El inciso c es la transformada de la función exponencial de a a la t, con a va a ser un número, una constante, igual a 1 sobre s menos a. D es el inciso d, la transformada del seno de kt. Esto va a ser igual a k entre s cuadrada más k cuadrada. Inciso e va a ser la transformada del coseno de kt, va a ser igual a s sobre s cuadrada más k cuadrada. El f va a ser la transformada del seno hiperbólico de kt. Esto va a ser igual a k, ¿sale? De lo que viene del argumento, s cuadrada menos k cuadrada. Y por último, bueno, tenemos que la transformada del coseno hiperbólico del argumento kt va a ser igual a s sobre s cuadrada menos k cuadrada. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a demostrar el inciso a, un caso generalizado del inciso b, y posteriormente vamos a hacer un ejercicio utilizando la propiedad c, ¿vale? Para que después se les quede a ustedes de trabajo que puedan realizar las demás demostraciones. Estas incluso pues las pueden encontrar en algún libro, por ejemplo de matemáticas superiores, y pues bueno, habrá algunos que sí los tengan, otros no. Bueno, vamos a demostrar el inciso a. Entonces nos dice que en esta parte es 1, entonces nuestra función f de t sería 1, ¿vale? Y recordemos que por definición la transformada de Laplace de f de t va a ser la integral de 0 a infinito, ¿vale? De e a la menos s de t de dt. Aquí me falta un s de t. ¿Vale? Ahora, vamos a utilizar el hecho de que f de t es igual con 1 y simplemente lo vamos a sustituir. Y nos queda de 0 a infinito e a la menos st, y en vez de poner f de t, pues bueno, coloco el 1 de dt, ¿vale? Entonces, pues si nos damos cuenta, nada más nos queda esta integral, aquí la coloco, que va a ser de 0 a infinito de e a la menos s de t de dt, ¿vale? Entonces, integramos esto y nos va a quedar menos 1 sobre s de e a la menos s de t, ¿vale? Evaluado de 0 a infinito. Ahora pues, ya que nosotros empecemos a evaluar, nos damos cuenta que en esta parte, pues bueno, esto va a diverger, bueno, se va a ir a 0, menos el límite inferior, pero como tenemos un menos, se convierte en más, y tenemos esto evaluado en 0, pues todo número elevado a la 0 nos va a dar 1, y por lo tanto nos va a quedar 1 sobre s, ¿vale? Que es lo que nosotros queríamos demostrar. ¿Okay? Ahora vamos a hacer a tomar esta en un caso generalizado, ¿ok? Para n igual con 1. Entonces,
si n igual con 1, ¿vale? Entonces tengo que f de t va a ser igual con t, ¿vale? Lo que decimos que es la función identidad. Entonces, recordemos que la transformada de Laplace se define como L es igual a f de t. Yo les sugiero que la empiecen a escribir desde la definición, ¿por qué? Porque de esa forma nosotros la podemos aprender de manera más rápida. Entonces va de ser infinito, ¿vale? De e a la menos s de t, f de t, de dt. Entonces ahora sustituyo esta parte por esto y me va a quedar la integral de 0 a infinito de e a la menos s de t, de dt. ¿Vale? Entonces ya de aquí nosotros empezamos a integrar. Entonces, vamos a integrar por partes. Tendríamos la integral de 0 a infinito de e a la menos st que multiplica t de dt. Entonces empezamos a integrar esto, que sería una integral por partes, ¿sale? Y nos quedaría menos t e a la menos s de t sobre s evaluado de 0 a infinito más 1 sobre s, la integral de 0 a infinito de e a la menos st dt. ¿Vale? Entonces cuando nosotros sustituimos, por ejemplo, pues en esta, cuando nosotros empecemos a evaluar en lo que son los límites superior y los límites inferior, pues cuando sustituimos en un número muy grande, nos damos cuenta que esto va a tender a 0. Y cuando nosotros sustituimos pues en 0, ¿vale? Aunque este se haga 1, este va a ser 0 y de todas formas pues todo esto va a irse a 0. ¿Vale? Entonces nada más nos quedaríamos con esta parte, pero hay que darnos cuenta que esta parte, ¿sale? Esto sería la transformada de Laplace de la función constante 1. ¿Ok? Y de acuerdo a lo que nos salió, el resultado, ¿sale? Esto es igual a 1 sobre ds. Entonces, por lo tanto, nuestro resultado quedaría 1 sobre s, que multiplica a la transformada de 1, pero la transformada de 1 es 1 sobre s. ¿Ok? Por lo tanto, esto nos quedaría sobre 1s al cuadrado. ¿Ok? Y pues bueno, esta sería la demostración del inciso B, ¿vale? Cuando n vale 1. Se recomienda que ustedes lo hagan para 2, para 3, para que bueno, se vayan convenciendo, ¿sale? De que esto sale. Incluso lo podríamos demostrar por inducción. Ahora, voy a utilizar el resultado del inciso C para hacer un ejercicio y bueno, nosotros veamos cómo podemos utilizar esta parte ya en ejercicios prácticos. Entonces el ejercicio dice así: calcula la transformada de Laplace de e a la menos 3 r, ¿sale? En este caso pues vamos a cambiarle de en vez de r, en vez de t le ponemos r, ¿sale? Entonces seguimos lo que nos dice nuestra definición, ¿no? Entonces la transformada de e a la menos 3r es igual a la integral de ser infinito de e a la menos sr de f, función de r en este caso, ¿vale? De dr. Bueno pues, entonces empezamos a sustituir en esta parte, que va a ser de ser infinito e a la menos sr, f de r sería e a la menos 3r, e a la menos 3r de dr. Y ahora pues bueno, nada más nos queda, vamos a factorizar esto, ¿vale? Para que no se vea tan engorroso. Entonces sería e a la menos
S más 3R de dr. ¿Ok? Ahora, si nos damos cuenta, pues bueno, se convierte en una integral ya muy sencilla. Entonces, me quedaría S más 3 de E a la menos S más 3R evaluado de 0 a infinito, ¿no? Entonces, ya aquí nosotros empezamos a sustituir, ¿vale? Y cuando esto tienda a infinito, pues bueno, esto va a ser un número muy pequeño, ¿sale? Y esto va a ser 0. Y cuando nosotros tomemos el límite inferior, pues bueno, aquí vamos a tener que esto va a ser 0 y todo número elevado a la 0 pues nos va a dar 1, ¿no? Entonces, tenemos que en 0, pues bueno, esto se hace 0, por lo tanto es 1 y nos queda S más 3, ¿sale? Esto va a salir siempre y cuando démonos cuenta que no sabemos con exactitud cuánto o cómo va a ser S, ¿ok? Pero lo que sí podemos delimitar es el caso de que para que esta se siga cumpliendo y nuestra integral converja, ¿sale? Es decir, podamos hacer esta parte que es la evaluación de los límites. Esto forzosamente tendría que ser mayor que 0, porque si fuese menor que 0, esto sería un número negativo, por un número negativo el exponente sería positivo y entonces nuestra integral ya estaría divergiendo, ¿ok? Entonces ponemos la condición que S más 3 tiene que ser mayor a 0, ¿ok? Como nosotros aquí lo que tenemos que son definiciones de transformada de Laplace, necesitamos delimitar bien cuáles van a ser las definiciones de rigor que vamos a necesitar. Entonces, vamos a proponer la siguiente definición, ¿sale? Y es la definición de orden exponencial. Entonces, la definición de orden exponencial nos dice que se dice que una función f es de orden exponencial c si existe esta constante c y m mayor que 0 y una t mayor que 0, de manera que si nosotros tomamos el módulo de f de t, este tiene que ser menor o igual a esta m que nosotros ya propusimos positiva, e c, el orden exponencial, por t. Y esto va a ser siempre y cuando esta t sea mayor que esta t. Ahora, ¿esto para qué nos va a servir? Pues bueno, nos va a servir para que nosotros podamos demostrar la existencia de la transformada de Laplace. Entonces, el teorema se llama teorema de la suficiencia de la existencia de la transformada de Laplace. Entonces, el teorema de la condición de suficiencia para que exista la transformada de Laplace nos dice que si nosotros tenemos una función continua a trozos o bueno, a tramos, en un intervalo 0, infinito, cerrado en 0, abierto en infinito, y orden exponencial c, es decir, que cumple con estas condiciones que existe m y t, tales que esto va a pasar. Entonces, la transformada de Laplace va a existir para un s mayor que c. Entonces vamos a demostrar el teorema. Y pues bueno, nosotros recordamos que la transformada de Laplace es una integral de 0 a infinito, ¿sale? Que va desde 0 hasta infinito. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, la idea, ¿vale? La idea es cortar este intervalo y decimos que llega hasta un t, ¿sale? De aquí vamos a hacer dos integrales, ¿vale? Y como nosotros necesitamos que exista la función de la transformada de Laplace, entonces vamos a demostrarlo a trozos. Si este existe más este existe, entonces la integral completa va a existir. Y empezamos. Entonces decimos que la integral la vamos a partir de 0 a t, ¿vale? De e a la menos s de t
de f de t de dt más la integral de 0 a infinito, de t a infinito de e a la menos s de t de f de t de dt, ¿vale? Entonces vamos a empezar analizando integral por integral. Esta, como nos damos cuenta, viene desde 0 a un número, ¿sale? Entonces esta integral, pues nosotros sabiendo la función, de hecho nosotros podemos integrarla, ¿sale? ¿Por qué? Porque van a ser sumas sucesivas del intervalo, por lo tanto esta integral sí va a existir, ¿vale? Si le ponemos la integral 1, esta pues sí va a existir. Lo que nos haría falta es demostrar que la existencia de esta segunda integral, ¿vale? Que es la que va desde un t hasta un infinito. Entonces, para demostrar la existencia de esta segunda integral, ¿vale? Primero que nada nosotros sabemos que es exponencial c, ¿vale? Entonces eso quiere decir que cumple con las condiciones de la definición anterior, que existe un m y que existe un t, de tal forma que el valor absoluto de esta ft va a estar acotada por un m, ¿vale? Entonces vamos a reescribir esta parte. Entonces tenemos que demostrar que esta integral existe, ¿vale? Y pues bueno, nosotros por hipótesis, ¿vale?, del teorema sabemos que la función que nosotros estamos manejando es de orden exponencial c, por tanto cumple con las condiciones de la definición anterior, es decir, que exista un m mayor que 0 y que exista t mayor que 0, de tal forma que si nosotros tomamos el módulo del integrando, entonces nosotros lo podemos llevar a una desigualdad. Vamos a reescribir esta parte, ¿vale? Entonces tengo que la integral 2 es la integral de t a infinito de e a la menos st de f de t, ¿sale? De dt. Como yo no sé bien cómo sea esta f de t, pero porque realmente esta es la que quiero demostrar que exista, pero lo que sí sé es de que es de orden exponencial c, por tanto existe un m y un t mayores que 0, de tal manera que esto es menor o igual que la integral de 0 infinito de e a la menos s de t e a la menos s de c, ¿sale? Porque existe un c. Ahora, de dt. Ahora, en esta parte, pues bueno, ya podemos factorizar en estas cuestiones. Como tiene la misma base, pues bueno, simplemente aplicando las propiedades, que va de 0 a infinito, que es e de menos s más c t de dt, ¿vale? Y esto va de 0 a infinito, creo que aquí se confunde un poco, ahí está. Ahora, ya que tenemos esto, pues bueno, nosotros nos podemos dar cuenta, ¿ok?, que lo podemos integrar y nos quedaría la siguiente forma. Borro por este lado, ¿vale? Y como nos podemos dar cuenta, esta integral pues ya la podemos evaluar, es decir, porque este tipo de integrales sí existen, la podemos hacer y nos quedaría que es igual a s más c de e a la menos s más c t, que va evaluado de t a infinito, ¿ok? Y esta parte, pues bueno, ya hemos hecho unos ejercicios con límites con infinito, nos damos cuenta que en el infinito, pues bueno, tiende a 0 y solamente nos quedamos con el límite inferior, ¿vale? Y nos quedaría e a la menos s más c de t, ¿vale?, entre s más c. Y esta integral, que sería, esto es, retomando, ¿sale?, esto es mayor que esto, pero como esta integral sí existe, entonces esta también va a existir. Recordemos que esta era la integral 2, ¿vale?, que era la que deseábamos que existiera. Por lo tanto, ya sabemos que la integral 1 sí existía, ¿ok? Y por lo tanto, la integral 2 también existe. Por tanto, el teorema queda completamente demostrado.